Aquí podemos ver a la ciudad de Nueva York, en donde de estos 131.481 fallecidos, Nueva York tiene 32.243 fallecidos y más de 70.000 personas ya recuperadas. Estos son los números, estos son los datos del estatus de la epidemia en el mundo, que como ustedes lo podrán observar en esta gráfica, con esta línea amarilla ascendente, confirma todavía una tendencia a la alza, incluso en su proyección logarítmica confirma todavía un crecimiento, lo que se refleja de mejor manera cuando vemos la incidencia de casos diarios. Este es el estatus de la pandemia en el mundo. En nuestro país, conforme a este mismo observatorio de la Universidad de Johns Hopkins, la tendencia de los casos confirmados está a la alza. En su proyección logarítmica continúa en crecimiento y se confirma con los casos diarios. En nuestro país, el día de ayer, si son tan amables de poner el cursor en la última barra, tenemos al día 7 de julio 6.300 casos confirmados. Esta es la gravedad para quienes aún dudan del impacto que esta nueva pandemia está teniendo en el mundo y la manera en que está afectando en todos los sentidos a nuestras comunidades, a nuestros pueblos. Precisamente para que nos comparta la experiencia de una ciudad que ha estado como epicentro durante buen tiempo de la pandemia en los Estados Unidos, y precisamente para que nos comparta su experiencia de estar en la primera línea de batalla frente a la pandemia del coronavirus, es que hemos hecho contacto desde el fin de semana pasada con el doctor Raúl Perea Gense, quien además nos ha ofrecido su colaboración para revisar junto con nuestro equipo de salud, lo que ahora mismo le agradezco, un relanzamiento que queremos hacer de la Jornada Estatal de Sana Distancia para compensar con medidas sanitarias el aumento de la movilidad en nuestras calles. Antes quiero platicarles quién es este chihuahuense destacado. El doctor Raúl Perea Gense nació en la ciudad de Chihuahua. En 1983, a los 21 años, se graduó como doctor en medicina por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Tiene una maestría en salud pública por la Universidad de Yale y además cuenta con distintos cursos de liderazgo en la Universidad de Harvard y en la Universidad de Princeton. Tiene una larga carrera en el servicio público y en el ámbito privado. A los 28 años fue uno de los miembros electores más joven de la Academia de Medicina de Nueva York. Trabajó en la administración del presidente Bill Clinton como asesor y fue becario de la Casa Blanca. En el gobierno del presidente Barack Obama se desempeñó como subsecretario de Política y Planificación en el Departamento de Asuntos de los Veteranos. En noviembre pasado, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, nombró al doctor Raúl Perea Gense como vicealcalde de Salud y Recursos Humanos, y desde ahí le ha tocado estar en la primera línea de batalla ante la emergencia sanitaria. Bienvenido, doctor Perea, paisano, buenos días. No se escucha, doctor, el sonido. Buenos días. Ahora sí. Bienvenido, doctor. Nos da mucho gusto tenerlo aquí con nosotros. Es un placer para mí poder ayudar en cualquier manera a usted y a su administración y al estado de Chihuahua. Su tierra. Claro, allá está toda mi familia. Acá está su familia, en Chihuahua. Quiero preguntarle antes de cualquier cosa, perdón, ¿cuál es su experiencia en Nueva York ante la pandemia? Por lo que usted decía también, señor gobernador, ha sido el recuento más claro que yo he visto en mucho tiempo de la historia de la pandemia.
Felicidades. Eh, lo que pasó en Nueva York fue, aún sabiendo que la información nos empezó a llegar en diciembre, de que había un virus nuevo, nos imaginamos que iba a ser posiblemente como el virus de la influenza, son de la misma familia, sin embargo no teníamos manera de saber qué tan dañino pudiera haber sido. Para principios de enero, los casos en Wuhan y en la provincia de Hubei, que es donde está Wuhan, Wuhan tiene 11 millones de personas, para que se den una idea de la magnitud. Empezaron a ver que se estaba descontrolando la transmisión y los hospitales estaban recibiendo muchos pacientes con los mismos síntomas. Entonces ya en enero, posiblemente como la segunda semana de enero, empezamos a conectarnos mucho más con las autoridades en China, con las autoridades en la Organización Mundial de la Salud y en Washington. Y nos dimos cuenta que no sabíamos mucho de este virus, pero sin embargo estaba avanzando increíblemente rápido. Y también entonces nos dimos cuenta que ciudades tan grandes como Nueva York no era que se nos iba a tocar o no, era cuándo nos iba a tocar. Y vimos la transmisión, como usted lo dijo, de China hacia Europa. Lo que después nos dimos cuenta fue que los casos que venían de China hacia California eran de un tipo de virus, de una cepa de virus que nos hemos dado cuenta ha sido menos dañina que la cepa que pasó a través de Europa. Los casos en Italia y en España fueron increíblemente mortíferos y que fue lo que nos afectó más acá en Nueva York. Empezamos a ver, a monitorizar vuelos a mediados de enero. El 24 de enero el alcalde y el gobernador también empezaron a hacer ruedas de prensa y empezamos a activar el sistema de emergencia a nivel de ciudad, no solo a nivel sanitario, sino todos los sistemas. Como pasó cuando hubo un huracán aquí hace como 5 años y en otras emergencias a nivel nacional se declaró el momento de el estado de emergencia. Nuestro primer caso fue el 1 de marzo y para entonces nosotros ya sabíamos que lo más probable es que hubiera transmisión comunitaria, porque hasta ese momento no teníamos evidencia de que hubiera más transmisión, excepto por viajes a través de esa ruta de China directo o China-Europa, y empezamos a ver los casos que venían de Italia. Para el día 16 de marzo era evidentemente claro que teníamos que tomar una acción mucho más severa, y viendo que California y el estado de Washington habían prácticamente cerrado la economía, los negocios, nosotros decidimos cerrar las escuelas. Al cerrar las escuelas, simplemente se vino toda la ciudad, 8.6 millones de habitantes y posiblemente otros 3 millones que entran y salen todos los días a trabajar. La ciudad inmediatamente se paró. Claro que tuvimos mucha conciencia, hicimos muchos análisis, trabajamos mucho con algunas compañías en Wall Street para ver los daños económicos potenciales y resistimos lo más posible para no dañar la economía de la ciudad. Sin embargo, viéndolo en retrospecto, podíamos haber cerrado 1 o 2 semanas antes y eso hubiera prevenido muchos casos, lo cual me permito decir, Chihuahua tuvo la precaución de cerrar muchas de sus actividades a buen tiempo, de una manera rápida. Y yo creo que eso se refleja en el estado de mucho menos casos en relación a otras partes de la República. Cuidado, California hizo eso, cerraron muy pronto
y les fue muy bien al principio, pero ahora cuando la gente me pregunta por qué en Nueva York ahora las cosas están mejor, yo creo que una de las razones es porque nos fue tan mal a principios de abril, teníamos 6, 7 mil casos y muchísimas muertes diariamente, que la gente aprendió a tener precaución. Y California, como no pasaron por eso, no pensaron que iba a regresar. Bueno, lo que pasa es que nunca se fue y ahora están teniendo muchos problemas porque empezaron a abrir mucho más rápido. Yo le Um, preguntaría, doctor, usted dice que en marzo, el 1 de marzo, apareció el primer caso en Nueva York. Efectivamente. Así es. Acá en México, el primer caso se presentó el 28 de febrero. De hecho, en Chihuahua tuvimos nuestro primer caso importado, un joven que viajó a Italia y que regresó, por cierto, con síntomas muy leves. Se le detectaron los síntomas el 12 de marzo, se confirmó el caso el 14 y se dio a conocer a los medios de comunicación el día 15 de marzo. Nosotros acá todavía tenemos un nivel de transmisión muy alto y de hecho el país está en ascenso. Habiendo iniciado el 1 de marzo en Nueva York sus primeros casos, ¿pueden considerar que han aplanado la curva? Y nos podría usted platicar, doctor, cuáles fueron las medidas que tomaron para esto que se llama aplanamiento de la curva y ya un descenso con tendencia. Definitivamente la medida más clara fue el distanciamiento social. El pedirle a la gente que se quedara en casa fue fundamental para que se contuviera al principio toda la transmisión. Segundo, empezamos a tener, aunque con muchos problemas, el entendimiento de que tenemos que hacer muchas más pruebas. El gobierno federal, desgraciadamente en este caso, no fue de ayuda para nada, ni siquiera en visión y mucho menos en cuanto se refería a respiradores o máscaras o las pruebas. A final de cuentas empezamos a hacer nuestras propias pruebas y fue cuando nos empezamos a dar cuenta no solo cuántas personas se habían expuesto, sino en qué partes de la ciudad. Hicimos un mapa que vemos todavía todos los días, a ver dónde están surgiendo más casos nuevos. Una cosa también muy importante desde el principio fue que se supo muy claramente que las personas de edad avanzada eran más propensos a que tuvieran reacciones más severas y estábamos viendo casi todas las muertes, todas las defunciones en el grupo de personas mayores de 75 años. Conforme fue pasando esto en abril, llegamos al pico en la primera, segunda semana de abril, nos dimos cuenta que, bueno, los ancianos hicimos todo lo posible para que estuvieran en sus casas. Llegamos a distribuir casi 1 millón de comidas a domicilio diarias. Hasta la fecha, en los próximos 4 meses, hemos distribuido casi 70 millones de comidas diarias, en total, a domicilio. Y eso protegió mucho a esa población vulnerable. Segundo, también nos dimos cuenta que los niños son transmisores, pero que en realidad solo un muy bajo porcentaje se afecta de una manera severa. Entonces, lo que nos dimos cuenta es que había que separarlos un poco de los ancianos y los adultos. También empezamos a darnos cuenta que los adultos que tenían enfermedades anteriores, diabetes, hipertensión y sobre todo obesidad, eran a los que estaban siendo más afectados. Entonces, hicimos un cuadro desgraciadamente fácil de ver, pero muy, muy importante, ¿sí?
Las comunidades negras y latinas en la ciudad de Nueva York tienen todas estas enfermedades asociadas, sobre todo obesidad y diabetes. Entonces, empezamos a darnos cuenta muy rápidamente que estas comunidades son las más afectadas. Um, eh, 3 veces más se ven casos en comunidades negras o latinas en la ciudad de Nueva York que en la población blanca. Al principio nos dimos cuenta que venían pues en gente de clase media alta que tiene la flexibilidad de viajar, eran los que traían el virus, pero sin embargo se podían aislar fácilmente y proteger a sus familias. Y en cuestión de 30, 60 días nos dimos cuenta que la enfermedad pasó directamente y fácil y rápidamente a las comunidades más pobres, que es donde ahora estamos enfocando nuestros mayores esfuerzos. Ahora que dice que los niños tienen una capacidad mayor de transmisión, me supongo por su propia fortaleza, también hemos escuchado que en los grupos jóvenes, cuando se reúnen en espacios comunes, hay un potencial mayor de riesgo que se ha presentado como un mayor nivel de transmisión o fuente de transmisión también en los jóvenes. ¿Esto es así, doctor? Completamente cierto. Lo que estamos viendo, el mejor caso es en Florida, ¿sí? Porque la gente que se está, en cuanto la gente pudo salir, muchos jóvenes lo que hicieron es irse a la playa, Florida, sobre todo en días feriados. Y francamente, yo estuve en Miami un fin de semana rápidamente y la gente no está usando cubrebocas, la gente no está siguiendo las medidas de precaución y entonces regresan a sus lugares de origen ya contaminados y aparte, cuando están allí en Miami o en otras partes, en Orlando, ya se contagian entre ellos y contagian a los locales. Entonces, desde mi punto de vista, ahora que están tratando de cerrar las playas y poner otra vez medidas de aislamiento, de distanciamiento, francamente lo que tienen que hacer es cerrar los vuelos, el turismo que viene de lugares donde los jóvenes que se sienten invulnerables no presentan síntomas, pero sin embargo son portadores. Ahí es donde está quizá el mayor potencial de riesgo, en la característica asintomática de los jóvenes. Exactamente. Sí sabemos que las personas que son sintomáticas posiblemente hay diferentes etapas, pero en general alguien que está tosiendo o estornudando, sobre todo en la cara de alguien más o en lugares cerrados, va a ser el mayor riesgo de contaminación. Sin embargo, aún se han dado muchísimos casos en los cuales hay transmisión sin síntomas. Por eso ahora en Nueva York estamos tratando de hacerle la prueba a todo mundo. ¿Sí? Estamos en este momento realizando como 150,000 pruebas a la semana. Es algo impresionante y muy difícil, pero cuando menos nos permite saber cómo se está diseminando este contagio. Usted habló hace un momento del cubrebocas, cuando nos platica de los jóvenes que fueron a la playa en la Florida sin uso de cubrebocas. ¿Cuál es la importancia, doctor Perea, del uso del cubrebocas? Cuando empezamos esta situación en enero, había muchos artículos sobre otros tipos de virus, de coronavirus, y cómo se transmiten. En general, no se transmiten por gotas de saliva en el medio ambiente, sobre todo cuando se tose o se estornuda, y sobre todo en las manos cuando se contaminan, cuando uno tose sin protección. Sabemos que diferentes tipos de cubreboca tienen diferente nivel de efectividad. Hay unos que se usan en cirugía, los cirujanos los usan mucho, son las máscaras que se denominan N95. Son las más seguras, pero francamente no se recomiendan
para el grueso de la población. Después hay otro tipo de máscaras que son las máscaras quirúrgicas, que son las azules que se ven por todos lados. Y esas máscaras tienen la propiedad doble de, número uno, protegen más a los que están en contacto con el que la usa, porque previene que toda la saliva salga más allá del cubrebocas y el material es lo suficientemente fuerte para prevenir que si alguien está contaminado no esté pasando el virus. Más que si esa persona no está contaminada y está hablando con alguien que sí está, esos cubrebocas son menos efectivos. Y el tercer tipo son los que ahora estamos viendo mucho más, que son de tela. Esos, francamente, son menos efectivos, pero la verdad es que es preferible, sobre todo en lugares cerrados, sin ventilación apropiada, cuando menos traer una máscara facial de tela, ¿sí? La otra cosa que hay que notar es la higiene diaria es muy importante. Lavarse las manos, sí, aunque sabemos que el virus no se transmite mucho por superficies. Hay un par de estudios que dicen que sobre todo el metal y el cartón transmite un poco más. Sin embargo, relativamente hay muy pocos casos de eso. Hay que llegar a casa y lavarse las manos siempre, ¿sí? Doctor, ¿hay algún descubrimiento reciente que revelen nuevos riesgos de transmisión? Lo escuché al principio de esta conversación decir que a Nueva York llegó un tipo de coronavirus. Esto significa que ha venido mutando de sus características originales con las que apareció en la ciudad de Wuhan, en China. ¿Tenemos algún descubrimiento último que nos esté revelando algún riesgo de nuevas formas de transmisión del virus? Bueno, yo creo que son dos cosas un poco diferentes. Los medios de transmisión, cada día nos damos cuenta de que hay un riesgo más alto en situaciones en las que hace un mes no pensábamos que había tanto riesgo. Yo creo que hay que notar una cosa importante aquí. Como en todo, y esto es parte de sentido común en salud pública, la cantidad de virus tiene mucho que ver, ¿sí? Entonces, si estamos en un espacio abierto y alguien está transmitiendo virus, si nuestro sistema inmune es fuerte y si la cantidad de virus que nos toca de una persona es limitada, pues es prácticamente como una vacuna natural. Nos va a hacer que nuestro sistema inmune genere protección. Si estamos en un espacio cerrado con 20 personas y 10 de ellos nos están pasando el virus, el volumen en términos médicos, la virulencia, ¿sí? La potencia de ese virus nos está pegando mucho más fuerte. Entonces, lógicamente, nuestro sistema inmune posiblemente no puede manejar eso y entonces se transmite y podemos tener o no síntomas o llegar a un caso más severo. Eso es por un lado. Por otro lado, sí estamos viendo como otro coronavirus de la misma familia, el virus del SIDA, que todavía después de 30 años no tenemos una vacuna efectiva. Sin embargo, tenemos tratamientos muy efectivos para ese virus porque continúa mutando. Entonces, lo que hemos visto es, hay una cepa que viene de China, sobre todo se ve en California, y ya está mutando un poco, y la otra cepa que viene a través de Europa, que nos llegó más del lado del noreste y ahora en el sur, y por eso está creciendo tan rápido. Mutó de tal manera que es un poco más dañino. No estamos viendo tantas muertes en Arizona, Texas, Florida, porque la transmisión es más
entre jóvenes. Y ese es el problema, que se confía mucho a la gente y piensan que ellos no van a tener resultados muy drásticos. Entonces ahí es donde hay que hacer énfasis a la población de que la transmisión pasa a través de todo el mundo, aunque esté en lo más saludable hay que cuidarse. Así es. Y por último quisiera preguntarle, doctor, y además pedirle un mensaje a sus paisanos chihuahuenses. Nosotros nos encontramos en un momento como le llamamos, el semáforo estatal, con 4 indicadores que nos van señalando qué actividades económicas, sociales, culturales, recreativas vamos reabriendo y en qué proporción. Y estamos en un momento, pues por supuesto, de cansancio. La gente está muy harta del confinamiento, de las medidas de restricción. Siempre se ha venido relajando en los últimos días, en las últimas semanas, la movilidad. En fin, es un proceso muy complicado, el de la reactivación económica y el del regreso a lo que se llama la nueva normalidad. ¿Qué hizo la ciudad de Nueva York o qué está haciendo para la reactivación de las actividades económicas y sociales? Y precisamente en este contexto, doctor, ¿qué le recomienda, qué le aconseja usted a sus paisanos acá en Chihuahua? Señor gobernador, yo creo que lo primero es no desesperarse, ¿sí? Hemos estado reabriendo, como usted dice, desde hace 4 semanas y lo hemos hecho por fases, ¿sí? Y es en coordinación total con el Estado, porque si nada más vemos a la ciudad, eso deja abierta la oportunidad de otras personas que vengan del estado de Nueva Jersey, de Connecticut, y no vamos a terminar nunca si no lo hacemos todo. Entonces se hizo un consorcio de 4 estados y se pusieron de acuerdo de que lo íbamos a hacer todos con las mismas medidas, ese semáforo que usted menciona. Entonces, 4 fases y en general, como hemos estado abriendo, es actividades en las cuales primero hay más actividad al aire libre y más actividad con menos gente. Sobre todo en algunos casos, primero abrimos por ejemplo, restaurantes que tienen espacios afuera con 50% de cupo, reuniones de menos de 10 personas, sobre todo en ambientes externos, ¿sí? Y poco a poco hemos llegado ahora hasta el punto de que estamos en la fase 3 y empezamos a abrir guarderías la semana próxima. Empezamos a ampliar el cupo para los restaurantes. Las tiendas ya se abrieron. Primero se abrieron nada más por, sí, cosa de que uno pedía por internet y nada más iba a recoger su producto. Ahora ya la gente puede ir a las tiendas. Y todo esto, todo el mundo usando máscaras y los mismos comercios ponen letreros afuera que dice, si quiere usted entrar aquí a este restaurante, a este comercio, se requiere tapaboca. Entonces, eso ha ayudado mucho. Donde nos falta la fase 4, que es la última, son para eventos, desfiles, museos y cualquier otra situación donde haya la oportunidad de transmisión porque se junta mucha gente. Ahora pasamos el 4 de julio, estamos viendo qué repercusiones pueda tener eso. Estamos haciendo un monitoreo muy específico de 15 barrios en la ciudad que por datos sabemos que son los más afectados. Entonces, lo que yo les puedo decir a mis paisanos en Chihuahua es tengan paciencia, ¿sí? Oigan muy cuidadosamente la dirección, sobre todo de usted, señor gobernador, de su administración, del secretario de Salud, que debe llevar la pauta de todo esto.
y sobre todo lo que nos está pasando acá en Nueva York y va a pasar en todo Estados Unidos, necesitamos ayuda financiera del gobierno federal y hemos obtenido algo, no suficiente, pero sí muchos de los comercios han requerido y han recibido no préstamos, sino subvenciones, material, sí, máscaras, guantes, etcétera, porque ahora es donde toca lo más difícil. Como ustedes saben, tenemos no solo, como vamos saliendo de esta situación sanitaria, estamos entrando en la parte económica y ahora con las protestas de todo el problema racial, Sí. la verdad, la ciudad de Nueva York no va a ser igual en los próximos 2 años, porque la pandemia hizo que se enclarecieran las diferencias entre los ricos y los muy pobres, y ahora estamos tratando de ver cómo hacemos para que, sobre todo niveles de aislamiento, distanciamiento social, protección para las comunidades negras y latinas se acelere. Tenemos como 350,000 indocumentados en la ciudad de Nueva York y he trabajado yo personalmente mucho con las fundaciones para poder hacer llegarles comida, cuando se puede encontrar algún empleo y desgraciadamente hasta dinero para que puedan enterrar a sus muertos, porque la verdad ha sido algo bastante difícil para todos, pero más para las personas indocumentadas. De los 350,000, posiblemente 200,000 son mexicanos. Entonces, claro, todo lo que podemos hacer para ayudarlos es muy importante. Y nosotros le agradecemos muchísimo ese compromiso con nuestros connacionales que en busca de mejores oportunidades han ido a Estados Unidos y particularmente a la ciudad de Nueva York. Yo quiero agradecerle muchísimo al doctor Raúl Perea Gense, vicealcalde de Salud y Recursos Humanos de la ciudad de Nueva York, un chihuahuense distinguido, destacado por sus conocimientos en el sistema de salud pública. Esta conversación, pues nos vamos a mantener en contacto como quedamos. Estamos precisamente terminando en estos días el replanteamiento, o más bien la revisión de la estrategia general frente a la pandemia y una próxima convocatoria que haremos a la sociedad chihuahuense para relanzar la jornada estatal de sana distancia, donde vamos a requerir de su punto de vista y sabemos que vamos a contar con él. Claro que sí, señor Buenavista. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias al doctor Perea, que está en Nueva York y que, como ustedes lo han escuchado, pues ha estado en la primera línea de batalla frente a la pandemia causada por el nuevo coronavirus.